Muy buenos días, Nakamas, y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1139 del manga, capítulo titulado El Devoramontañas, el cual comienza con la continuación del frente abierto del castillo Aurust, donde Zoro se está quejando por el mucho tiempo que les está llevando a encontrar la llave, a lo que Rodo comenta con que los guardias estaba claro que no iban a saber dónde se encontraba, que en todo caso si alguien sabe dónde se encuentra la llave sería el jefe Jarl o alguno de los ancianos del BAF, quienes claramente no les entregarían la llave por considerar liberar a Loki un crimen terrible, volviendo a hacer hincapié Zoro en que todavía no han decidido si le liberarán o no, llamándole Luffy aguafiestas por ello. Sin parar de explorar, Nami queda sorprendida al ver una habitación, sorpresa que atrae a los otros tres miembros del grupo, dándose cuenta rápidamente Rodo por la alfombra roja que hay en ella y por otros elementos opulentes que es la sala del trono, sala a la que mientras él entra con mucho cuidado y respeto, los Mugiwaras entran como si anduviesen andando por su casa, deduciendo que este lugar tuvo que ser el epicentro de la batalla por los rastros de guerra estar aún más pronunciados que en otros lugares, hasta el punto del techo haber sido destruido. Gracias a su altura, Rodo se da cuenta del círculo mágico de invocación que utilizaron Shamrock y Gunko para aparecer en el BAF, preguntándose al gigante qué es, empezando a explicar Nami tras los tres Mugiwaras haber sido elevados a la altura de Rodo al haberles puesto sobre su mano, que parece un círculo mágico de los que se habla en algunos libros, círculo que algunos países utilizan para intentar invocar demonios, explicación que hace que Rodo comience a cagarse de miedo al mismo tiempo que se pregunta por qué hay algo así en la sala del trono. Mientras Luffy intenta recordar dónde ha visto ese círculo mágico antes, un personaje que no se muestra le llama por su nombre y le dice que le ha estado esperando. No sabiendo ninguno de los cuatro de dónde proviene esa voz, lo que sumado a los demonios de los que ha hablado Nami, provoca que Rodo entre en pánico y comience a huir en contra de la voluntad de los Mugiwaras, quienes todavía siguen en su mano. Pero antes de poder recorrer mucha distancia, ve como de repente una hacha giratoria se está dirigiendo hacia él, lo cual le asusta tanto como para que por la reacción suelte a los Mugiwaras de su mano y por lo tanto estos salgan volando. Afortunadamente, Luffy y Zoro consiguen aterrizar en el suelo con mucha sencillez, mientras que Nami es salvada por el propio Zoro, lo cual no evita que Nami se enfade muchísimo con Rodo, por mucho que este se disculpe al haber visto su vida peligrar. Ya en el suelo, Luffy se da cuenta que hay alguien sentado en el posabrazos del trono, alguien bastante mayor, reconociéndole a Rodo y diciendo que es Ya-san, un humano que vive en el BAF y que en su pasado fue pirata, preguntándole a Rodo por qué se encuentra aquí, pasando a explicarle este tal Ya-san que hace un rato ha sentido un haki muy extraño proveniente del castillo, aunque parece que ese haki ya ha desaparecido, pero a cambio se ha encontrado con ellos, añadiendo dirigiéndose a Luffy que ha escuchado muchas historias acerca de él, como su victoria sobre Kaido, terminando por decir que le encantaría volver a viajar por Wano. Sin saber muy bien qué decir Luffy, Rodo le explica que Ya-san es el marido de Ripley, deduciendo por lo tanto Luffy que es el padre de Colon, confirmándole Ya-san que así es, mientras que se sorprende de que ya haya conocido tanto a su mujer como a su hijo, añadiendo Ya-san que los genes de los gigantes pegaron duro en Colon, tanto como para que ya desde muy pequeño ni pudiese sostenerle en sus brazos, costándole creer incluso a sí mismo que ya tenga 20 años, mientras que Ripley tiene 80, lo que la hace mayor que él. Aún así, comenta que casarse con gigantes no merece la pena, que mientras que los humanos envejecen, ellos se mantienen igual, dándole la razón Nami, por eso dice que le sorprende que alguien lo haya hecho, respondiéndole de vuelta Ya-san mientras se acerca a ellos con un salto que el amor es libre. No por nada a lo largo de la historia ha habido muchas razas con sangres mezcladas, como los bucaneros, los dosundada, los brazos piernas cuello largos, los wotan, etc. Aunque es cierto que estas razas híbridas lo tienen difícil para mantenerse en el tiempo, aún así en cada época siempre ha habido gente de mente abierta, pasando a comentarle Zoro que parece saber mucho y preguntarle quién es,
respondiéndole Yasan que es el predicador del amor, respuesta que a Luffy le ha sonado como algo que Sanji diría siendo más mayor. Dejando a un lado toda esta palabrería, Luffy le pregunta por la llave que liberaría a Loki, reprochándole rápidamente a Rodo por no ser algo que debería de ir diciendo a todo el mundo. Además, él no debería de saber dónde está, corrigiéndose también rápido Luffy al pedirle a Yasan que olvide lo que le acaba de decir, siendo obviamente ya muy tarde tal y como Zoro dice. Afortunadamente para Luffy, a Yasan le fascinan los problemas cuando son causados por otros, pasando a decirle a Nami que si así es, más vale que no se lo cuente a nadie, respondiéndole Yasan que los secretos están para ser contados, respuesta que evidentemente no agrada ni un pelo a Nami. Ya en un tono más serio, Yasan le pregunta a Luffy qué es lo que haría con Loki si lo peor que puede pasar sucediese, respondiéndole Luffy con total contundencia que le pegaría una paliza y le volvería a encadenar, informándole Yasan que hace unos años un hombre llamado Shanks el pelirrojo capturó a Loki, pero que hasta ese entonces no hubo nadie que pudiese detenerle. Por eso, antes de ponerse en una situación peligrosa, debería de saber cómo lucha Loki y qué poderes tiene. Advertencia que aunque Nami se agradece, a Luffy y a Zoro parece darles igual al comenzar a ignorarle para reactivar la búsqueda de la llave. Gesto que más que enfadar a Yasan, le hace sonreír y le hace recordar cómo Roger era igual. Lo que además le lleva a decirle a Rodo que se dirija hacia el trono y que lo empuje. Sin Rodo entender por qué se lo pide, Oda nos mueve de vuelta a la fiesta, donde los gigantes están hablándoles a los Mugiwaras acerca de los piratas de Roger. Como además de Roger, en esa tripulación habían otros dos hombres realmente fuertes, adivinando Usopp que uno de ellos debería de ser Rayleigh, pero no teniendo ni idea de quién podría ser el otro, confirmándole Oimo que así es, para pasar a hablar acerca de una anécdota del otro, como una vez Roger, el capitán, necesitó descansar para curarse de sus heridas, y para ello él y este otro nakama suyo se fueron a un hospital en las montañas. Desafortunadamente fueron rodeados por varios piratas enemigos, pero este otro nakama salió él solo y únicamente con sus dos hachas se deshizo de cientos de enemigos. Anécdota que deja a Usopp completamente anodadado por lo loco que le parece que alguien así exista. Pero eso no es todo, añade Oimo. El lugar en el que pelearon se quedó como una montaña calva, sin un solo árbol de pie, de ahí que pasase a ser conocido como el Devoramontañas, quedándose Usopp aún más sorprendido, mientras que Jinbe dice entre risas que es una historia muy conocida. Terminando por comentar Oimo que tras el primer nakama de Roger, Silver Rayleigh, este otro nakama fue conocido como la mano izquierda del rey de los piratas. Momento en el que Oda nos devuelve con el grupo de Luffy, quienes se encuentran sorprendidos por haberse abierto un pasadizo hacia una habitación secreta, hacia la cámara de tesoros, después de haber empujado el trono, preguntándole a Rodo a Yasan cómo es que sabía acerca de esto, respondiéndole el humano que explorar es su afición. Una afición por la cual parece sentir tanta pasión como Nami por la suya de obtener tesoros. Por eso, al llegar a la cámara de tesoros, se lleva la decepción de su vida al encontrarlos todos vacíos, enfadándose mucho con Yasan por haberle mantenido una falsa esperanza, comentándole al marido de Ripley que no debería de enfadarse con él. Al fin y al cabo, un castillo abandonado es el objetivo perfecto de los ladrones. Aún así, en el centro de la sala se encuentra algo que ni los ladrones se preocuparían por llevarse consigo: una llave enorme, emocionándose muchísimo Luffy. Emoción que se ve truncada cuando Yasan, mientras se quita algunas de sus prendas para ponerse más cómodo, le dice a Luffy que liberar a Loki es algo que ni las personas malvadas harían. Por eso le pregunta si aún con esas quiere hacerse con la llave.
y con Oda moviéndonos de nuevo a la fiesta para ver a Oimo y a Akashi decir que el otro Nakama de Roger, del que les han hablado, lleva viviendo en el BAF por más de 20 años, la estrella legendaria que estaba a la par con Roger y Rayleigh, la mano izquierda del rey de los piratas, Scopper Yaban, y con el mismísimo Scopper Yaban, a quien hasta ahora conocíamos como Ya-san, retándole a Luffy, diciéndole que si quiere la llave se la va a tener que quitar de sus manos, es como termina este capítulo. Sinceramente, el capítulo me ha encantado. No voy a decir que me parece el mejor de todos, de entre los últimos que hemos tenido, pero en lo personal sí que tengo que decir que es el que más me ha ilusionado junto al del reencuentro de Robin con Saúl. Al fin y al cabo yo llevaba esperando la aparición de Scopper Yaban desde hace muchísimo tiempo. Creía que iba a aparecer en el arco de Wano precisamente por las vestimentas que llevan, ya que la primera vez que aparece este personaje en el presente es una portada junto a Crocus, creo que es en el capítulo 600 y algo, es decir, creo que en años no sé si eran como hace más de 14 años o algo así, y muchos creíamos que ese personaje era Scopper Yaban. Había quien se quedaba más con la posibilidad de Shiki, pero en mi cabeza siempre tenía mucho sentido que fuese él, porque al fin y al cabo es un personaje que en la historia antes o después iba a aparecer precisamente por ser la mano izquierda de Roger, que por mucho que en este capítulo nos lo hayan revelado como tal, ya se podía intuir que Rayleigh y Scopper Yaban eran como las dos manos de Roger, principalmente por lo que se ha comentado muchas veces, Gold y Roger, Gold oro, Silver Rayleigh, Silver plata, Scopper Yaban. Copper no es bronce como tal, sino que es cobre. Es decir, ya por los nombres, Oda estaba dando la pista de que eran como los tres más importantes dentro de los piratas de Roger, y de la misma manera en la que Rayleigh apareció, pues era evidente que Scopper Yaban antes o después tenía que aparecer. Ha acabado tardando más de lo que me esperaba, por lo que os he comentado, porque yo creía que iba a aparecer en Wano, pero me da igual, ya ha llegado. Y me ha encantado tanto el personaje como Oda lo ha presentado, intentando como confundir un poco al lector al principio, hablándote de Ya-san en lugar de mencionarte que es Scopper Yaban directamente, pero a su vez como que alimentando al fan que sabe mucho de One Piece o que se ha fijado mucho en One Piece a lo largo de los años, dejándole pistas muy obvias en este mismo capítulo para confirmar que era Scopper Yaban, comenzando por el hecho de que antes que verse a Ya-san, al propio Scopper Yaban, está lanzando unas hachas, siendo las hachas las armas que son las que más representados, digamos, que está Scopper Yaban. Precisamente en este mismo capítulo Oimo habla acerca de cómo con sus dos hachas consiguió derrotar a cientos de piratas, para luego un poquito más tarde también hacer ese símil con Sanji a través del propio Luffy, y para terminar con el flashback que ya es como que te lo deja emplatado y como muy claro que era él, pero como aún así se lo aguanta para luego al final revelártelo mientras reta a Luffy, es algo que a mí me parece completamente espectacular. Es decir, es una construcción del personaje y del momento para su primera aparición que a mí me parece completamente espectacular. Y bueno, fuera de esto es que el personaje tiene muchísimo carisma, sí que se parece un poquito a Sanji, ¿no?, en el tema del amor sobre todo, pero aún así se diferencia lo suficiente como para tener su propia personalidad, y que el carisma sea tan desbordante a mí me mola muchísimo, porque creo que va a ser un personaje muy divertido, pero que cuando toque ponerse serio
va a demostrar lo que es. Es que, joder, fijaos que en este mismo capítulo va eso con las ropas de Wano para luego parece ir con una hawaiana, tener una pose similar a la de Oden, que claramente es una influencia, no sé, es como... está como demasiado bien, tiene demasiados detalles que viéndolos y experimentándolos es una completa pasada. Bien, dejando a un lado un poco mi parte fanboy, toca hablar acerca de los detalles interesantes que ha tenido este capítulo, comenzando por una de las frases que hemos tenido en la recta final de en la que parece ser que se daba a entender que Roger, Rayleigh y Yaban estaban a la par, es decir, que su nivel de fuerza y de fama básicamente era el mismo o muy cercano entre sí, muy cercano. Y aunque es cierto que las traducciones que han habido en las versiones hispanohablantes y angloparlantes están bien traducidas y dan a entender eso, digamos que de manera correcta en nuestro idioma, se ve que en japonés es un poquito diferente según lo que ha comentado Sandman. Como comento, es cierto que sí que se debería de traducir de la manera en la que se ha hecho, pero se ve que en japonés es una expresión un poquito más ambigua que lo que es en nuestros idiomas, que en lugar de ser tan contundente como lo es en nuestros idiomas, en japonés no lo deja como tan cerrado, tan establecido. Por lo tanto, parece que es algo que quizás no nos tendríamos que tomar tan a pecho. Evidentemente sus niveles de poder deberían de estar relativamente cerca, y yo creo que con lo que nos tenemos que quedar es que la diferencia que podía haber entre Roger y Rayleigh y Yaban era muchísimo más pequeña que la que podía haber entre Rayleigh y Yaban y el resto de los piratas de Roger, lo cual me hace pensar que en los Mugiwaras va a ocurrir lo mismo, que Zoro y Sanji van a llegar a un punto en el que van a ser muchísimo más fuertes que el resto de los Mugiwaras. Y, a ver, en realidad, durante gran parte de la serie, así ha sido y es algo que era sencillo de asimilar. Pero claro, estando Jinbe ahora de entre los Mugiwaras, a mí lo que me hace pensar es que el aumento de fuerza que deben de tener Zoro y Sanji para que esto se repita como ocurrió con los piratas de Roger, tiene que ser bastante considerable, porque ahora mismo la diferencia de fuerza no debería de ser tanta, así que cabe la posibilidad de que quizás Jinbe ya se mantenga en el mismo nivel que hemos visto para toda la serie, mientras que Zoro y Sanji sí que obtengan power-ups que les hagan elevarse mucho en cuanto a fuerza se refiere. Así que tengo muchas ganas de ver qué es lo que Oda les puede deparar a estos personajes. Por cierto, hablando de power-ups, creo que en este arco los Mugiwaras van a mejorar bastante en el haki de observación, pero no en el apartado de ver en el futuro, sino en el apartado de detectar presencias, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué lo creo? Pues por dos razones. La primera de ellas es porque en este capítulo Scopper ha revelado que la razón por la cual se encontraba en el castillo Aurust es porque él sintió una presencia de haki como muy extraña. En cambio, parece que esta presencia ni Luffy ni el resto de los Mugiwaras la han notado. Así que ese pequeño detalle me hace entender que el haki de observación, al menos por esa parte, de Scopper es superior a la de cualquier Mugiwara. Y el segundo detalle, que está un poquito relacionado con esto, más bien el segundo detalle, digamos que me he dado cuenta de ello por el primero, es que el haki que despertó Usopp, sabemos que es el haki de observación, y en el que ha despuntado siempre, en la parte del haki de observación en la que ha despuntado Usopp, no era en la parte de ver el futuro, sino que era en la parte de detectar enemigos, no solo como vimos en Dressrosa, sino que también como vimos en Wano, en la llegada de Onigashima, como Usopp fue
el único Mugiwara del que se dio cuenta que había alguien, como avistándoles, que luego en verdad no se acabó confirmando quién era, pero sí que se podía asumir que era Yamato. El punto es que si ese es el punto fuerte de Usopp y sabemos la estrecha relación que hay entre Usopp y los gigantes y el BAF, pues como que todo me encaja demasiado bien como para que en este arco digamos que se vea fortalecido a esa parte del haki de observación. No sé si en todos los Mugiwaras, pero asumo que mínimo en Luffy y Usopp sí. Para ir terminando, quiero hablar acerca de Loki, de dos cosas relacionadas con Loki. La primera de ellas es su posible Akuma no Mi, y es que en este capítulo, si os habéis fijado bien en la pared de la Sala del Trono, habréis notado que hay como un zarpazo, como un golpe de una garra. Y si ese es el lugar en el que pelearon Loki y Harald, su padre, no es loco pensar que ese zarpazo lo pudo causar su padre siendo usuario de la Akuma no Mi legendaria que se va heredando en la familia real de el BAF. Por lo tanto, tiene bastante pinta de que esta Akuma no Mi legendaria es una Zoan. No sé exactamente cuál, hay mucha gente que está hablando acerca del animal este mitológico nórdico que, a ver, encajaría muy bien por el tema del BAF, pero sin llegar a concretar cuál, sí que tiene pinta de que la Akuma no Mi de Loki digamos que puede tirar por ahí. Y bueno, el otro tema en relación a Loki es algo de lo que ya he hablado en anteriores reviews, pero es que vamos recibiendo nueva información, y es que yo no catalogaba a Loki como uno de los personajes más poderosos del mundo de One Piece. Bueno, a ver, entre comillas, quiero decir, está en un top relativamente alto. Lo que me refiero es que no creo que esté en el top 5, incluso ni siquiera en el top 10. Pero es que en este capítulo, Scopper ha dicho que ha hecho hincapié en que el único que fue capaz de detener a Loki fue el propio Shanks. Es decir, fue un personaje del nivel de un Yonko. Pero es que Scopper sabe que Luffy ha derrotado a Kaido y aún así le avisa de que tenga cuidado con Loki. Quizás esta parte simplemente es para hacer ese paralelismo con Roger y no tengamos que analizarlo con tanta profundidad, pero sí que es cierto que teniendo en cuenta estos datos te hace ver que Loki sí que es absurdamente fuerte. Es como que realmente me hace pensar que sí que puede estar muy cerca del nivel de un Yonko. Pero bueno, veremos cómo quiere acabar desarrollándolo Oda, si tenemos que tomarnos de manera tan literal ese aviso de Yaban o si realmente, como comento, ha sido más por el paralelismo. Y ahora sí, para ir terminando, hay 3 detalles de los que quiero hablar muy brevemente. El primero de ellos es que en la portada los dos personajes, las dos siluetas que aparecen que han sido capturadas por Who is Who, yo comenté en la reacción que me daba la sensación de que podían ser Yamato y Ulti, pero tiene mucho más sentido de lo que muchos de vosotros me habéis comentado, que sean Ulti y Page One. Al fin y al cabo, las siluetas encajan bastante y además ambos personajes tienen cuernos, por no decir que sería un poquito extraño que Who is Who haya capturado a Yamato y que haya sido algo que no hayamos visto en la mini historia. Por lo tanto, bastante interesante justo como está desarrollándose la mini historia de Yamato, que hasta ahora estaba siendo bastante pocha, porque parece ser que vamos a poder ver el destino de los Tobiropo después de lo ocurrido en Onigashima, en Wano. El segundo detalle a comentar es que el círculo mágico de invocación que Nami ha mencionado, del que se habla de vez en cuando en algunos libros y que hay países que lo utilizan para intentar invocar demonios, ya lo hemos visto en la propia serie, concretamente cuando Kuma separó a los Mugiwaras y cuando Brook apareció en el lugar en el que apareció, que aunque lo hizo por el poder de Kuma, los habitantes de ese país creían que
lograron invocar a un demonio porque precisamente estaban utilizando un círculo mágico de invocación. Con eso entiendo que Oda nos está diciendo que la gente random realmente no es capaz de invocar nada, pero a su vez creo que nos está diciendo, nos está dando a entender que efectivamente dentro del gobierno mundial hay demonios, por llamarlos de alguna manera. No sé hasta qué punto hay que pensar en ellos como algo muy literal o si quizás es un comentario un poquito más metafórico, por decirlo de alguna manera. Y el tercer y último detalle del que hablar es de las razas que menciona Scopper y Avan, que son híbridas, comenzando por los bucaneros. De esto yo no me acordaba, pero lo he visto al haber visto me he acordado al haber visto un tuit de Arthur que se ve que Ivankov comentó que los bucaneros tienen sangre gigante, es decir, que son mitad gigante seguro. Ahora, ¿cuál es la otra mitad? Es el misterio, porque son mitad humanos, son mitad Shandians, mitad Lunarians, como he leído también creo que por Twitter, y no tienen alas porque parece ser que es un poquito aleatorio el tema de la genética, es decir, que aquí puede pesar más una raza como que puede pesar más la otra. Así que un poquito misterio, pero bueno, luego están los Watan o Wotan, se ve que se escribe de una manera, pero se pronuncia de otra diferente, como pasa con Scopper Gavan, que en verdad se pronuncia como Scopper Yavan, que bueno, esos son mitad Yojin, mitad gigantes, como vimos en el arco de Foxy. Luego están los Dosundada, que de estos no tenemos mucha información, pero sí que tiene pinta que por el nombre de la raza son una mezcla de tontata con algo, posiblemente humanos. Y de esto ya vimos un caso, uno de los hijos o hijas de Big Mom era un híbrido entre tontata y humano, como lo era Big Mom. Así que tendría bastante sentido que Oda haya decidido soltar finalmente el nombre de esta raza. Pues hasta aquí ha quedado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecer muchísimo que es un buen me gusta, que veáis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter en el que os informo al instante de cuándo son los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los de Vianas de quienes colaboran las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradecer muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!